Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, pueblo dominicano. Gracias por recibirnos de nuevo en su programa Democracia, un espacio con transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Como todos los días, quiero primero darle la bienvenida y los buenos días a mi coproductor, el ingeniero Ramón Alburquerque, y a Omar Wright, que me acompañan en este programa. Y como siempre, dándole las gracias a Dios, presentándole este día, dándole las gracias por permitirnos un día más de vida, leyendo su palabra en Corintios 1, 13, 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hablando de amor, la ruta solidaria de nuestro candidato Luis Abinader y nuestra vice Raquel Peña, eso es una muestra de amor, de patriotismo y apuesta de amor por un cambio que vamos a recibir este próximo 5 de julio cuando nuestro presidente llegue al poder. Tenemos que hoy es miércoles 27, para estas elecciones ya faltan 40 días. Esperamos que todo concurra como lo esperamos, porque por lo menos el PRM aquí y en el exterior ha estado esperando estas elecciones. Estamos más que preparados, solo esperamos de la Junta para que siga el camino que debe de seguir ateniéndose a la ley electoral. En otro tenor, quiero hacer un comentario y destacar en las redes de los medios sociales, el Instagram de Luis Abinader, pude ver algunos de los frutos de la Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional. Si el director me ayuda con la primera, voy a presentar la primera fase, que dice: en la primera fase de recuperación económica habrá que descansar en la demanda interna, para lo cual se necesitará de estímulos financieros tanto a la producción como al consumo. También escuché a nuestro candidato a presidente, Luis Abinader, decir que él va a continuar con todas las ayudas a la hora que lleguemos este 16 de agosto. En otra fase, si el director me ayuda, ¿sí?, deberá presentarse especial atención a la agricultura debido a su capacidad de garantizar el suministro de alimentos, así como mantener y ampliar la creación de empleos muy necesarios para la recuperación. Y en una tercera, tenemos que comprometernos con la construcción de un nuevo modelo económico solidario e incluyente, cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, por esto es que les digo que debemos el 5 de julio votar por el cambio, por Luis Abinader, por un país unido en vía a una recuperación nacional. En otro tenor, en el segmento Lo que todos debemos saber, tengo un tema que a mí me interesa mucho y me toca a mí personal y creo que a muchos de los televidentes, y es la contaminación sonora o sónica, como hace alusión en la ley de medio ambiente. La contaminación sonora no es más que el exceso de sonido que altera las condiciones normales de cualquier lugar en la Tierra. Esta contaminación es causada por todas las actividades humanas. Esas actividades son el tránsito, las industrias, los trenes, los aviones, igualmente en sus casas, todos los electrónicos tienen unos decibeles, que es en cómo se mide la contaminación sonora, y estos decibeles pueden ser dañinos o puede ser inocuo. En las calles y en el mundo entero hay una contaminación sonora alarmante que está dando pie a que muchas personas contraigan enfermedades que podrían ser erradicadas con un control de horario, por ejemplo, de 5, digo yo, Mónica Alburquerque, de 5 a 7 de la mañana, según sea el día de la semana, si es laboral
o si es fin de semana, porque las enfermedades, le puedo comentar algunas. La sordera o la tinnitus, que es un silbido en el oído, muy molestoso, nerviosismo, insomnio, estrés, irritabilidad, agresividad, mareo, falta de concentración, afecta tantas cosas en el cuerpo humano. Inclusive científicos dicen que al escuchar una contaminación sonora y usted está durmiendo, el cuerpo se estresa, es un estresante al cuerpo, es una agresión a su cuerpo. Entonces su cuerpo contrae los músculos liberando cosas. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, porque la contaminación sonora hace daño según el nivel de decibel, la frecuencia y también la cantidad de veces que usted está expuesto. Entonces, dicho esto, por lo menos yo aquí, en República Dominicana, en Santo Domingo, que es donde vivo, próximo a la Lindo, he experimentado una paz durante esta pandemia, muy a pesar de todo lo negativo que ha traído, una paz porque uno escucha a los pajaritos en las mañanas. Eso es lo que le despierta a uno, no un carro deportivo de alguien que quiere tener un carro deportivo, que tiene derecho, acelerando a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana con una contaminación sonora increíble que yo no sé cómo es que nadie se queja. Eso debe estar contemplado en la ley también y debe de legislarse en esos horarios como igual se está legislando para los horarios de toque de queda, debería de ser para la contaminación sonora. Este ha sido mi tema por hoy. Quiero pasarle ahora las palabras a nuestro gran maestro, el ingeniero Ramón Alburquerque. Muchas gracias, Mónica, y saludo, Omar. Hoy nos queremos referir a los fondos de pensiones. Ha surgido un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados, que fue a 3 comisiones, que una de ellas ya emitió su informe positivo para que se le devuelva a los dueños de esos fondos de pensiones el 30%. ¿Cómo surgieron esos fondos de pensiones? ¿Existe eso en otras partes del mundo? Pues sí. En 1882-84 surgió en Alemania por primera vez. En los tiempos de von Bismarck, el canciller de hierro que llenó de vigor y desarrollo industrial y social y económico la Alemania de los imperios, ese imperio austrohúngaro que no era más que lo que hoy es Alemania y otras naciones, la zona de Bohemia, lo que una vez fue Checoslovaquia, que ahora se dividió nuevamente y se llama Chequia y Eslovaquia, y Hungría. Toda esta parte surgió como una forma, como la tercera generación de derechos, porque los derechos humanos nacieron muy imperfectos. Nació el concepto de ciudadano en Atenas, pero al lado de los ciudadanos estaban los ilotas, que eran los siervos y los esclavos, que no eran negros, eran cualquier otro pueblo, mi pueblo vecino, que yo en una guerra voy y los venzo, los derroto y entonces los esclavizaba. Porque los pueblos y las propiedades eran del que tuviera más fuerza y pudiera imponer sus dominios. Bueno, ese concepto de ciudadano titular de derechos fue evolucionando hasta convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació originariamente como los derechos del hombre y que Olympia Byrd en 1793, entonces en París, lanzó la Declaración Universal de las Personas, incluyendo también a las mujeres, porque el hombre creía que era dueño de todo. Bueno, y esos derechos siguieron evolucionando hasta que luego nació el salario. El ser humano trabaja, pero merece un salario. Surgió la jornada laboral, las condiciones de trabajo, y luego vinieron entonces la seguridad en términos de salud, y finalmente las pensiones. ¿Cómo evitar que una persona que haya sido trabajadora toda su vida simplemente, que no haya sido
dueño de grandes patrimonios, que no haya sido rico, que no tenga grande fortuna, al concluir su vida productiva, al no poder trabajar más, ¿cómo puede seguir viviendo con plena dignidad? Bueno, todo eso constituyó lo que se llamó por primera vez la seguridad social. Pero luego a Alemania le siguieron otras naciones en la península escandinava, en la misma Gran Bretaña, hasta que en 1933-34 en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el gran presidente de Estados Unidos, entonces prometió, después de la depresión, sacar a Estados Unidos de la profunda crisis económica que le sometió a la depresión de 1929 y propuso lo que se llamó The New Deal, el nuevo trato, el nuevo pacto. Y parte de eso fue lo que se convirtió en 1934 en The Social Security Act, la ley de seguridad social. Y ese es el sistema de pensiones y de seguridad en salud, uno de los más exitosos, aunque los que se consideran mejores son el español, el portugués, el italiano, el francés, que ofrece la mayor cantidad de cobertura y de calidad de servicio al más bajo costo en términos de PIB. República Dominicana nunca había tenido eso. En 1946 surgió la Caja Dominicana de Seguros Sociales, pero solo para los que trabajaban y ganaran hasta el salario mínimo. Quien ganara por encima de eso no iba a la Caja Dominicana de Seguros Sociales, y el desempleado tampoco. Entonces, luego esa caja se convirtió en Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Entonces nosotros, en el Partido Revolucionario Dominicano, discípulos de José Francisco Peña Gómez, de Juan Bosch, concebimos en 1998 crear el sistema de la seguridad social para que no tuviera ningún dominicano o dominicana que andar mendigando cuando dejara de trabajar o cuando se viera inhábil para el trabajo, cuando tuviera un accidente, con esas desgracias que ocurren a los seres humanos. Y entonces, junto a un equipo de senadores, César Díaz Filpo, Dagoberto Rodríguez Adame, don José Rafael Abinader y nosotros, al llegar a la presidencia del Senado de la República, concebimos darle al país por primera vez en la historia el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para cuidar a cada ciudadano desde antes de nacer hasta después de su muerte. Y eso lo anunciamos como la revolución sin violencia más grande que hubiera ocurrido en el país desde la creación de la República. Y dijimos que eso iba a ser el ahorro nacional y la acumulación de recursos más grande que jamás había visto el país, y que iba a servir para financiar los proyectos de infraestructura de gran alcance para desarrollar la República, y que todos íbamos a tener una cuenta y todo esto. Llamé entonces al senador Iván Rondón, que le dije: voy a crear la Comisión Permanente de Seguridad Social y quiero que tú la presidas. Y me dice él: no, yo quiero la de presupuesto. Le convencí luego y así nació. Entonces le dije: vamos a recorrer el país palmo a palmo explicando qué va a ser la seguridad social, y vamos a ir a los dominicanos en el exterior que sí saben qué es la seguridad social, porque en los países donde vive lo disfrutan desde hace tiempo. Y recorrimos municipio por municipio y le escribimos una carta a Leonel Fernández, que era el presidente, para que nombrara un representante, y nombró al secretariado técnico de la presidencia, hoy Ministerio de Economía, y le escribimos carta al Consejo Nacional de la Empresa Privada, le escribimos a la AMD,
que hoy es Colegio Médico, a todos los gremios, a los sindicatos, a todo el país para crear, y se hizo sin protagonismo, y en el 9 de mayo de 1991, del 2001, 9 de mayo del 2001, en el Palacio Nacional, promulgamos con el presidente Hipólito Mejía la apertura, el nacimiento de lo que iba a ser la Ley 8701, el Sistema Nacional de Seguridad Social. Pero la ley contemplaba 3 años para crear todas las instituciones, entidades, organismos que ella misma contemplaba, y luego su preparación para su arranque. Perdimos las elecciones y por eso es que ha correspondido al PLD poner en práctica el sistema dominicano de la seguridad social. El PRD, y nosotros lo creamos, pero el PLD lo tomó desde el 2004 hasta el día de hoy, 2020, y ha sido el que lo ha puesto en ejecución. Pero le hizo 4 o 5 modificaciones que desvió la esencia original del proyecto y lo puso en manos del empresariado, de los bancos y de las ARS. Que déjeme decirle, ¿por qué nacieron las AFP? Nacieron para que tanto dinero no estuviera a merced de lo que un presidente quisiera hacer con ellos, porque aquí dan para cualquier cosa. Y gracias a Dios, si ese dinero está ahí, está porque se crearon las AFP. Que han cometido errores, posible, pero de que fueron necesarias, claro que sí. De que han ganado demasiado dinero, bueno, por culpa de las modificaciones que le hizo el PLD, que las puso a ganar todo el dinero del mundo. Se dice que se han ganado más de 50.000 millones sin haber dado una pensión. Eso es irritante. Ahora están modificando las leyes otra vez, y le corresponderá a Luis Abinader hacer todo ese sistema nacional de la seguridad social transparente, devolverle su esencia original para bien del pueblo dominicano. Crean, eso es lo mejor que ha ocurrido aquí. Y si hoy se está pidiendo el 30% es porque existe. Y aquí los gobiernos no han acabado con todo. Acabaron con el CEA. Por cierto, el PLD acabó con la corporación, el sistema de la Corporación Dominicana de Electricidad, que una vez era solo del gobierno. Por cierto, el PLD fue que lo hizo. Acabó con CORDE, que eran 35 empresas, unas industriales, otras marítimas, acabó con todo. Y anda por ahí diciendo que son buenos todavía, y le han acabado, destruido la riqueza al pueblo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Que esos fondos en ninguna parte del mundo se han manejado de otra manera, sino como manda la ley, para dar las pensiones. No tenemos ninguna oposición, el dueño de eso son los trabajadores. Pero la ley contemplaba que ese dinero, al ir acumulándose cada mes, hay que invertirlo. Era la ley que lo decía. Si el dinero se invirtió, está prestado. Para devolverlo habría que decirle a quienes lo tienen, devuelvan el dinero, que el dueño lo quiere. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Hay que decir la verdad. Usted puede estar conmigo, con Mónica, con Omar, pero si usted esconde la verdad, un día usted estará hablando mentira, y eso le llaman pura demagogia. Ese dinero está prestado. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Y es una bofetada a los dueños. Que el gobierno, en medio de estos proyectos en el Congreso, que todavía el gobierno debe respetar el Congreso Nacional como primer poder del Estado, aunque sea entre comillas, sin haberse resuelto ese tema allí, sin haberse rechazado o aprobado la ley, el proyecto de ley, viene y entonces en medio de esto diciéndole que no a los diciéndole que el dinero no existe porque está prestado, entonces viene y emite 40.000 millones de pesos en bonos y le pide a las AFP que los compre.
¿Es eso leal? No, eso no es leal. ¿Está eso bien hecho? No, eso es un desatino. Es una metida de pata, y como decía el presidente Balaguer, eso es meter las dos patas en un zapato. O como decía don Juan en su lenguaje campechano, hacerlo fuera del cajón. No está bien eso. ¿Por qué no se le hace una rendición de cuentas? ¿Por qué no se promete que ese desprecio, esa suspicacia que tiene la mayor parte de los trabajadores hacia las AFP, que eso va a terminar equilibrando las ganancias que puedan tener? Deben ganar, pero de manera equilibrada para que sea sostenido, para que no se vea como un abuso. Y entonces decirle al campesino, a los trabajadores, si les devolvemos ese dinero, entonces mucha gente que está al borde de pensionarse tendrá un 30% menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a usted le descuentan, pero a su patrón le descuentan como 3 veces lo que le descuentan al trabajador. Entonces, si se saca, en realidad usted no paga más de un 30 o 35%, no acumula con sus aportes más de un 30 o 35%, tal vez menos, al monte de recursos que es necesario que al momento de usted jubilarse deba haber acumulado para que a usted le puedan dar un cheque hasta que se muera. Entonces usted está diciendo, denme esto ahora que me lo quiero comer, ahora que yo estoy joven, ahora que estoy fuerte, ahora que puedo trabajar porque ocurrió una crisis, para yo devorarlo, para yo hacer lo que yo quiera. Usted tiene derecho. Pero ¿y qué va a pasar cuando usted luego, en el momento en que más lo necesite, entonces va a recibir una pensioncita o casi nada? Porque ese dinero, si usted tiene 40 años, podrá aumentar mucho por los intereses que gane en esos 20 años que a usted le faltan para retirarse, o 10 años. Pero si lo cogen ahora, ese dinero dejará de crecer. Y entonces cuando usted se retire, no habrá la cantidad de dinero para ese chequecito. Que ese cheque, aunque usted hoy lo desprecie, ese chequecito sí que será importante. ¿Cuál es la diferencia entre andar por ahí con un saco roto, como si uno fuera un loco, pidiendo cositas que le den, o que le envíe un plato de comida a un vecino, y usted recibir un cheque para terminar su vida con dignidad? La diferencia es la seguridad social. Pero eso es importante. Ahora bien, ¿quién fue que decretó el confinamiento o el parón de las actividades productivas? ¿Fue el gobierno? Aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, está bien. Pero es el gobierno que hizo sus cálculos, porque yo supongo que de mente no están. Hicieron los cálculos y dijeron, vamos a utilizar esta cantidad de dinero para darle a las personas el apoyo mínimo que necesiten durante esta pandemia o esta crisis. ¿Quién debe pagar el costo de esa crisis? ¿El pobre trabajador consumiendo sus ahorros o el gobierno que tiene de dónde buscarlo? Y si es así, entonces ¿por qué usted va a gastar su dinero hoy cuando lo que debe exigir que lo pague el gobierno? Porque hay una cuestión, se habla de esto como que todo el mundo va a recibir. No, los trabajadores informales no están en la seguridad social y esos son los que han perdido más. Ahí es donde está el 1 millón o más de trabajadores sin empleo, los que más han sufrido y todavía no tienen de qué vivir porque han dejado de producir. Ahora con la reapertura se están animando, pero esos no van a recibir un centavo porque no están en la seguridad social. ¿Quiénes van a recibir? Los que estaban trabajando y pudieron acumular. Entonces, piénselo bien. No consuma usted sus pesitos ahorrados. Deje que sea el gobierno el que gaste sus pesos.
que mucho de ese dinero, si no se lo dan a usted, se lo van a llevar entre las uñas, porque se ha demostrado que es así. Entonces, afortunadamente, por eso nosotros nos sentimos esperanzados. Quisiera que el tiempo volara para que Luis llegara pronto, para que sanee muchas cosas que necesitan ser saneadas. No hay que destruir las AFP, lo que hay es que ordenarlo mejor, porque eso no, la ley original no era así, eso lo creó el PLD. Todo lo que nosotros decimos está certificado en cada ley, como próximamente vamos a explicar aquí, la mafia de los combustibles y una serie de mafias que hay aquí, que la creó ¿quién? El PLD. Entonces no es que yo las tenga contra el PLD, yo estoy en contra de la corrupción, las mafias y lo mal hecho. Y no en contra del PLD. Ah, pero como es el PLD que lo hace, también tengo que incluir a quien lo hace. ¿Quién es la causa de todas esas mafias? El PLD. Y entonces tengo que estar en contra de ellos. Pero antes que estar en contra de ellos, yo estoy con la transparencia y la honestidad, que representa un hombre de 52 años que viene por ahí como una tromba de esperanza abriéndose espacio entre la atmósfera de mi patria. Y ese es Luis Abinader. Muchas gracias. Ahora vamos a una pausa y en breve nos vemos. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Profesionales de enfermería, agradece a Dios y al licenciado Luis Abinader por haberse acercado al Colegio de Enfermeras y haber hecho esta donación de equipos que son tan necesarios para la protección de nuestras enfermeras y enfermeros. La juventud es la esperanza de la nación y una República Dominicana próspera debe ser la esperanza de la juventud. Vamos a educar al niño, formar al adolescente y brindar a nuestros jóvenes la seguridad de un empleo estable con un salario justo. Por fin, nuestros jóvenes van a afrontar el porvenir con ilusión. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin Se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin. Lo que nos tiene que permitir es hacer un plan para la contención de la epidemia. La esperanza de cambiar la situación. Unidos con el alma, somos una gran nación. Tenemos la energía, pongamos corazón.
nuestra patria necesita que haya solidaridad, con entrega y compromiso, con apoyo y hermandad. El país nos necesita y tú te puedes sumar. Luchemos por un pueblo sano y que viva en paz. Juntos cantemos a una sola voz por el alma de la patria que abraza la solución. Soy dominicano y quiero un país mejor. El reto venceremos con orgullo y con valor. Juntos cantemos a una sola voz por el alma de la patria que abraza la solución. Soy dominicano y quiero un país mejor. El reto venceremos con orgullo y con valor. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, Mónica, ingeniero. Un hermoso día. Ya la República Dominicana volviendo poco a poco a la normalidad o a lo que llamamos el término moderno, la covidianidad. Así que poco a poco los dominicanos estamos volviendo a nuestra vida regular y pensando siempre que este 5 de julio tenemos un compromiso con la democracia, ese compromiso de llevar a nuestro futuro presidente Luis Abinader a las escalinatas del Palacio de Gobierno. Hoy, en las diferentes primeras planas de los periódicos nacionales, vimos la información del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, donde da explicaciones hablando sobre el tema que está de moda, el voto en el exterior. Ese tema que realmente el gobierno de turno no quería enfrentarse, pues ellos no quieren afilar cuchillo para su garganta. Ellos saben que no cuentan con la preferencia electoral de la mayoría de esos buenos dominicanos que tuvieron que emigrar, en su mayoría por la situación económica en el que la realidad, en el que el PLD ha puesto a la República Dominicana entre la espada y la pared. La Junta Central Electoral tiene el compromiso democrático, tiene el compromiso de armar unas elecciones en 40 días. Ya Julio César Castaño dijo que será muy fácil armar estas elecciones porque solamente serán 2 boletas, una presidencial y unos para los cargos a diputados, que serían 3. En estas elecciones van a votar cerca de 600,000 dominicanos y van a trabajar alrededor de 6,900 personas para garantizar que el voto en el extranjero sea un éxito. Al igual, quiero recordarle al Estado, quiero recordarle desde esta tribuna democracia, transparencia para decir la verdad y solo la verdad, que sabemos, el pueblo dominicano sabe que Julio César Castaño tiene un compromiso con este gobierno, un compromiso con el nepotismo, porque al igual sabemos, él tiene un sueldo
de 375,000 pesos en la Junta Central Electoral. Pero por igual, su hijo, que es embajador en Suiza, tiene un sueldo de casi 600,000. Su otro hijo, que es subdirector de elecciones, gana 176,000 pesos mensuales. Quiero traer esto a colación para que Julio César Castaño sepa que el país está informado. Aquí no se está diciendo nada que no sea la verdad y solo la verdad. Estamos todos pendientes a que este 5 de julio las elecciones pasen de una forma transparente, porque ya el pueblo dominicano no aguanta, no soporta y no permitirá otro intento de fraude como se intentó en las pasadas fallidas elecciones, cuando muchos dominicanos, jóvenes en su gran mayoría, se apersonaron a la Plaza de la Bandera a reclamar el derecho que les pertenece. Así que todos los dominicanos vamos a estar esperando ese 5 de julio y esta vez la marcha será, quién sabe, hacia el Palacio, hacia la Junta Electoral o hacia la misma casa de Danilo Medina, porque los dominicanos tenemos todos que exigir una democracia transparente. Así que después de este comentario, quiero ir a unos cortes comerciales. Gracias. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. ¿Qué es lo que? Mira, toma 500 ahí para que vote por Gonzalo. Y ahorita yo te doy algo más, mami, ahí. Pase donde el presidente. Mariela Almonte. Puente de 440 kilómetros, un puente de 440 kilómetros. Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. ¿Y sigue para Santiago? No, no, se quedó en Bonao porque iba para Bonao. Usted tuvo éxito. Hay que darle una oportunidad a los acusados para que se defiendan. Entregamos 85,000 mascarillas más. O sea que entre estas 90,000 y estas 185,000 tenemos 175,000 mascarillas entregadas. A la hora de votar, este 5 de julio, sé consciente con tu voto. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Estamos de regreso aquí en Democracia, un espacio con transparencia para decir la verdad y solo la verdad. En este momento vamos a presentar el segmento Última Instancia, conducido por el doctor Antoliano Peralta, quien nos ha enviado un excelente invitado, el licenciado Jorge A. López.
que por nombrar algunas cifras de su CV, es abogado notario, árbitro, profesor, escritor, con varias maestrías, abogado experto en derecho penal, y si sigo mencionando los minutos de él se van a acabar. Aquí le presento al licenciado Jorge A. López. Bienvenido. Encantado y muchísimas gracias por la invitación. Este es un espacio necesario para dar a conocer temas legales de interés, sobre todo en este ambiente electoral en el que nos encontramos, donde nosotros debemos de conocer las propuestas de cada uno de los candidatos en materia legal, de justicia, de transparencia y sobre todo de combate a la corrupción. En las últimas encuestas que circularon desde el año pasado hasta la actualidad, los temas de seguridad y de corrupción son sumamente importantes para el electorado. Entonces entendemos que debemos de conocer las propuestas de cada uno de esos candidatos en sus programas de gobierno depositados ante la Junta Central Electoral. Y eso nos trae a nosotros por acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Tengo una pregunta o un espacio con relación a la Procuraduría. ¿Qué vamos a hacer en el gobierno de Luis Abinader con una Procuraduría que debería de ser independiente? Bien, en el programa de gobierno depositado por el PRM y el candidato Luis Abinader, observamos que hay una promesa de un Procurador General de la República que sea independiente. Ahora bien, ¿qué significa que sea independiente? A nuestro criterio, la República Dominicana se merece un Procurador General de la República que no tenga participación política partidaria directa. Pero además, este país se merece un Procurador General de la República que tenga la calidad moral para enfrentar la corrupción, que pueda justificar su patrimonio, pues no podemos colocar como Procurador General de la República una persona que no pueda justificar su patrimonio, que tenga poca experiencia profesional en el área legal, sobre todo en el ámbito penal, y que no pueda cuestionar el patrimonio de funcionarios públicos y mucho menos del sector privado. Nosotros en los últimos años observamos que hubo una especie de persecución en materia fiscal. Sin embargo, en la República Dominicana no vemos ningún funcionario público que en los últimos 16 años de ejercicio del poder del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana hayan sido perseguidos por enriquecimiento ilícito, por evasión fiscal y mucho menos por corrupción. En el año 2015 en la República Dominicana fue instalada la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, y no hay un solo funcionario del gobierno de Danilo Medina que esté sindicado en ese expediente de corrupción, que es el escándalo de corrupción a nivel regional y global más importante. Y la República Dominicana tiene pésimas calificaciones en esos rubros. Por ejemplo, la revista Forbes, al inicio de este año 2020, publicó que la República Dominicana está catalogada, tomando las cifras de Transparencia Internacional, en el lugar 137 de 180 países consultados. Una de las peores calificaciones de toda la región, donde solamente nos supera Venezuela, que está en un escándalo de corrupción colosal. Entonces, frente a esa situación, a un gobierno que tiene 8 años de ejercicio en el poder, específicamente de Danilo Medina, y que Gonzalo Castillo es el candidato a la primera magistratura por el PLD, observamos su propuesta en materia de lucha y castigo a la corrupción y vemos un vacío absoluto. Este es un tema nulo para las propuestas del partido oficialista. ¿Qué observamos? Que sus propuestas se basan en una simple retórica. Muchas imágenes, muchas fotografías, pero contenido absolutamente nulo. Por ejemplo, sus propuestas se limitan, número 1, a una modificación del Código Penal de la República Dominicana, sin indicar por qué. De hecho, la lucha a la corrupción está en leyes que son especiales, que están fuera del Código Penal. De manera, pues, que esa es una propuesta totalmente vacía y carente de contenido. Segundo, indican que para el combate a la corrupción se debe de modificar el Código Procesal Penal, pero el Código Procesal Penal es un instrumento idóneo, genuino, que permite el combate efectivo
efectivo para la corrupción. Sin embargo, lo que existe a nuestro juicio es falta de voluntad política para poder enfrentar este flagelo que es, a nuestro entender, uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana, pues la corrupción se traga, desvía la cantidad de recursos del erario público que deberían estar destinados a las necesidades esenciales de los dominicanos y las dominicanas. Pero ese mismo programa de gobierno también establece de una forma negligente que simplemente basta con estas propuestas de modificación legal, de modificación del marco institucional y de un equipo de seguimiento en el tema administrativo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo controlamos de una manera más efectiva las licitaciones públicas? En este periodo de estado de emergencia hemos encontrado un sinnúmero de irregularidades que tienen connotación penal, que deben de ser, primero, investigadas. Los funcionarios y los adjudicatarios de esas contrataciones públicas de manera dolosa deben de ser sometidos a la acción de la justicia, pues parte de esa pésima calificación de la República Dominicana en materia de corrupción está cifrada precisamente por la ausencia de transparencia en las licitaciones públicas del gobierno y todos los temas que hemos observado, cómo se aprovecha inclusive la pandemia para hacer grandes negocios con la salud del pueblo dominicano. Excelente, excelente. Muchas gracias, Jorge, por visitarnos. Te abrimos las puertas de nuestro programa. Si quieres cerrar para darte un minutito más, si quieres enfatizar en algo más. Nosotros entendemos que el debate de los candidatos presidenciales debe de llevarse a cabo para que cada uno de ellos pueda explicar de manera pública a este país cuáles son sus propuestas en materia de persecución y lucha a la corrupción. Ahí están los programas de gobierno y cada uno de los ciudadanos debe de observarlo para saber cuál es la mejor propuesta electoral y que no se juegue con el dinero del pueblo. Excelente, excelente, exactamente, que no se juegue con el dinero de todos nosotros. Muchas gracias, licenciado Jorge A. López, notable abogado, y fue parte del segmento Última Instancia. Vamos a un breve comercial y nos vemos. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. La juventud es la esperanza de la nación y una República Dominicana próspera debe ser la esperanza de la juventud. Vamos a educar al niño, formar al adolescente y brindar a nuestros jóvenes la seguridad de un empleo estable con un salario justo. Por fin, nuestros jóvenes van a afrontar el porvenir con ilusión. Llega el aire limpio que alegra el corazón. Llega el aire puro que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. Por fin primero la gente. Por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente. Por fin primero la gente. Por fin se abren las ventanas. Por fin, por fin, por fin.
permitir es hacer un plan para la contención de la epidemia. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Constatando los compañeros y compañeras que con su esfuerzo hacen posible el posicionamiento que va alcanzando el movimiento Poder Municipal en cada uno de estos territorios. Pero el municipal está trabajando muy bien, por los jóvenes tienen un buen proyecto, me ha gustado. Yo voy a votar por Luis Abinader, porque con Poder Municipal estamos haciendo un buen trabajo. Y vamos a seguir trabajando por Luis Abinader, porque hay cambio y el PLD se va. Y garantizando el triunfo en primera vuelta de Luis Abinader, el presidente municipalista, el presidente honesto, transparente, eficaz y eficiente que demanda la patria. Bueno, entonces este es ya el final del segmento de nuestro programa. Queremos recordarle primeramente que se motiven y participen en la Cumbre por la Recuperación y por la Unidad Nacional dada por el licenciado Luis Abinader y el PRM. Y también queremos recordarle que este día, para los que no sabían, tiene una efeméride. En el 1937, un 27 de mayo, fue el primer Congreso de Historia celebrado en Argentina, que dio paso al Faro Colón, nuestro Faro Colón, que se construyó, claro, en el 92. Ahora paso a un comercial. Nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, ha propuesto una cumbre por la unidad nacional y por la recuperación. Nosotros, los PRMistas, debemos ser líderes e integrarnos a esta importante actividad. Y no solamente, invitar a nuestros amigos de la sociedad civil, los grupos religiosos, los grupos políticos, el que sea, a participar con sus ideas, por escrito como lo crea, para que se sienta parte del desarrollo económico, político y social del país. Además, sabemos todos que el país está enfrentado a esta tremenda enfermedad. Y después que ganemos, vamos a tener que enfrentarnos a los graves problemas nacionales. Y tú puedes tener participación. Tus ideas son importantes. Te invitamos a participar activamente. Te lo pido de todo corazón, papá Hipólito.